Que el Señor les bendiga a todos. Nuevamente vamos con nuestra clase de teología. Hoy vamos a ver la apologética y la presuposición. En este capítulo que estamos hablando acerca de la apologética, y vamos a hablar ahora de lo que es la presuposición. Toda persona se basa en una presuposición. Hay algo que a priori la persona cree o acepta o quiere creer, y en esto edifica un mundo conceptual, una justificación teórica de lo que escoge, pero siempre existe una presuposición básica. Y cuando estamos tratando el asunto de la apologética, tenemos que analizar el punto de contacto con el cual se pueda compartir la verdad y se pueda defenderla con una persona que está atacando o por lo menos que está creyendo las mentiras del enemigo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4 leemos: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estos versículos nos dicen algo que también encontramos en otros versos, en otras palabras, pero que mucho se repite en la Biblia. Y en primer lugar es que en este siglo, en este mundo, opera un príncipe. Efesios dice que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia, y que la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Y aquí nos dice que este individuo, que el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Esto nos dice que cuando se está testificando de la verdad, cuando se está defendiendo, cuando se está entrando en contacto con otras personas, no debemos olvidar que existe una condición de la raza humana, y es una condición caída, y que nuestra confianza y nuestra esperanza no debe estar puesta directamente en nada natural, ni siquiera en nuestra propia argumentación, aunque sea verdadera, porque la condición de las personas que oyen es una condición caída. Están cautivas a la voluntad del diablo. La naturaleza humana ha sido vendida a Satanás, y el entendimiento de las personas está entenebrecido. Efesios capítulo 4 versículos 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí habla de varios aspectos a la vez. La vanidad de la mente es lo primero. Con la caída del hombre, el espíritu del hombre se separó de Dios. El alma del hombre, el ego, se agrandó, y por eso el hombre trata de vivir y trató de vivir por sí mismo. Pero su entendimiento, la Biblia dice que fue entenebrecido. La voluntad fue debilitada, fue corrompida. Ya no puede hacer el bien, aunque quiere hacerlo. Por eso Pablo dijo: queriendo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Eso es en el versículo 7. Y aún la carne, no solo que va a morir, sino que está sujeta a lo que se llama la ley del pecado y de la muerte, que está en los mismos miembros. El ser humano por nacimiento natural está en una condición caída, en la que le es imposible por sí solo entender las cosas de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 14 habla y dice: pero el hombre natural, esta condición del hombre natural en otras versiones de la Biblia habla como el hombre animal, o en el original, que es el griego, que habla como el hombre psíquico.
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Romanos capítulo 8, el versículo 7 y el versículo 8 también leemos: por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, y escuche, ni tampoco puede. Y el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que la carne sola no puede sujetarse a Dios, no puede agradar a Dios. El hombre natural ni siquiera puede discernir. ¿Por qué? El entendimiento está entenebrecido. No puede ver si Dios lo alumbra. Es por eso que la oración de Pablo, y que debe ser nuestra oración, la que habla en Efesios capítulo 1, y dice que oraba al Padre de las luces para que alumbre los ojos del entendimiento. Tenemos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y el versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el entendimiento, le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando el Señor abre el corazón es que la persona puede entender. Debemos tener en cuenta que si la condición del hombre natural, del hombre de secular, de la mente psíquica, es meramente adámico, es que trajimos lo de Adán, del no regenerado, es una condición caída, en que su mente está afectada, en que su capacidad no es suficiente para percibir las cosas de Dios, para agradar a Dios, para sujetarse a la ley de Dios. Es más, no puede entender por esto las cosas de Dios. Por más que nosotros le exponemos una verdad, por más que nosotros defendemos la verdad con un argumento y con una verdad, se necesita la confianza, la intención soberana del Espíritu de Dios. Que sea Dios el que le abre el entendimiento. El hombre natural no es buen entendedor y necesita el soplo. Necesita el soplo de Dios. Así como dijo Job, que sopló el Omnipotente. Y el soplo del Omnipotente es el que hace que entienda. El hombre natural tiene presuposiciones de un tipo, y el hombre espiritual, el renacido, el Hijo de Dios, tiene entonces presuposiciones de otro tipo. El Hijo de Dios contabiliza las cosas de Dios, cuenta con ellas. Juan capítulo 3, el versículo 31 y el versículo 33, cuando se está hablando del hombre que es de arriba y el de abajo, dice: el que de arriba viene sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, y lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque la gracia de Dios intervino. Porque el soplo del Omnipotente le hizo entender. Dios le abrió el corazón como se lo abrió a Lidia. Entonces, por esto mismo entendemos lo que sucede en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 7 y versículo 9, el Señor le dice algo contundente. Le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Es que el hombre natural no lo entiende. Nicodemo se movía en un plano, Jesús estaba en una dimensión sobrenatural. Nicodemo hablaba de la vieja creación y el Señor se movía en la nueva creación. Por eso los versículos 10 y el versículo 11 dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Y luego le dijo otra
mejor, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Pablo en 1 Corintios capítulo 2, entonces dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se deben discernir espiritualmente. Entonces aquí nos da otro elemento. Esto significa que para poder que una persona comprenda las cosas de Dios, tiene que haber una intervención del Espíritu de Dios, despertando el espíritu del hombre, abriéndole el corazón, alumbrándole los ojos del entendimiento, para que la persona pueda comprender. Y eso hay que tenerlo en cuenta al considerar la teología apologética, porque la teología apologética defiende, confirma el Evangelio, pero principalmente tenemos que empezar por los mismos hermanos, pero a la vez puede ser un instrumento para ser utilizado con las otras personas. Y por esto, cuando se hace defensa, cuando estamos pensando en cómo entender la presuposición, tenemos que tener en cuenta algunos pasos. Número 1, hay que contender por lo esencial. No contender por opiniones de cosas de segunda o de tercera categoría dentro del marco de los mismos creyentes. No se puede contender por opiniones. Hay que contender abiertamente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, por doctrinas de fondo. Entonces nosotros tenemos que aprender a apologizar cuando se habla en contra de la existencia de Dios, de la identidad de Cristo como Dios sobre todas las cosas, de la venida de Cristo, de la encarnación del Verbo, de su muerte, de su resurrección, de la regeneración, la justificación, de la ascensión, de su segunda venida, de la inspiración misma de la palabra. Pero entonces ahí es donde empieza muchas personas a hablar de que si se puede o no comer legumbres, si se hace caso o de días, si debe ser un día domingo, si debe ser un día martes. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que hay cosas sobre las que para qué se contiende. Sin embargo, con todo y esto nos da un consejo: recibir al débil en la fe. Pero dice, pero no para contender sobre opiniones, porque cada uno quiere agradar a Dios de esta manera o de la otra, pero su intención es una intención, o tiene que ser para nosotros una intención de un hijo de Dios que quiere agradar a Dios. Entonces, unos quieren agradar a Dios absteniéndose de comer, otros quieren agradar a Dios comiendo, otros quieren agradar a Dios haciendo caso de un día o manejando el otro concepto. Pero cada uno tiene que entender que es Dios el que se encarga de juzgarlos, y por eso recalca que no juzguemos y no menospreciemos a otro. En la teología apologética debemos tener en cuenta que no es para mantenernos en discusiones en las cuestiones de opinión dentro del mismo pueblo de Dios, los hijos de Dios, pero sí tenemos que contender por la fe. Nosotros tenemos que entender ese concepto de contender ardientemente por la fe. Segundo, pero a la vez, en esa contienda hay que tener en cuenta que no se puede entrar en contacto con el mundo natural si no hay una intervención soberana de Dios. Porque el hombre caído por sí solo no puede entender, debido a que su entendimiento está entenebrecido, y por esto no puede ver. Si no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Por eso el Señor dice: del que viene de arriba, Él da testimonio, pero no lo reciben. Pero el que lo recibe atestigua que es verdad lo que Dios dice, y es por esto que ya lo ha experimentado y lo ha vivido. Si nos vamos como a un ejemplo, si nos imaginamos a un ciego de nacimiento al que le vas a explicar los colores de la bandera,
¿Cómo explicarle la diferencia entre el rojo y el azul? Es imposible. Porque no hay puntos de contacto. Los colores no tienen contacto. Porque el color es algo que única y exclusivamente se puede ver a través del sentido de la vista. Y si el ciego es de nacimiento, pues tal vez si alguna vez hubiese visto, se acordaría y hasta soñaría con los colores. Pero un día, como le sucedió a Bartimeo, viene el Señor, lo sana y empieza a ver y puede contactar y puede dar testimonio de la veracidad de cualquier color, incluso de los de la bandera que estábamos hablando. La teología apologética defiende y lo hace para el interior, muchas veces para los mismos hermanos, para que no tambaleen, para que estén firmes, para que sean confirmados en la fe. Pero también testifica para dejar sin excusa a los seres humanos. Por eso cuando lo hace tiene que esperar la obra de Dios, que el Espíritu de Dios sea el que opere. Pablo se reunió a la orilla del río con muchas personas, pero a quien Dios le abrió el corazón fue a Lidia. Todos estaban oyendo el mismo mensaje, pero no todos estaban entendiendo de la misma manera, porque Lidia ya lo captaba espiritualmente, debido a que Dios intervino abriéndole el corazón. La Biblia dice que los argumentos humanos no son los que fundamentan a alguien en la fe, aunque es necesario, aunque sirven. Sin embargo, en la fe, el Espíritu, el poder es de Dios. Ese es el que fundamenta en la fe. Cuando el poder de Dios o el Espíritu de Dios toca a la persona. Entonces, por ese toque del poder de Dios, por la intervención del Espíritu Santo, la persona es vivificada y a lo mejor es alumbrada en su entendimiento. Entonces, por esto nosotros tenemos que entender que si hay algo que nosotros necesitamos, es la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros empezamos a entender cuando una persona es vivificada en su espíritu y es alumbrada en su entendimiento, cuando se reanima su voluntad. Es que por esto es que la gente entra a una vida nueva, es por la intervención divina. En el capítulo relacionado con las distintas áreas clave de la revelación bíblica, nos vamos a dar cuenta que en todas ellas hay ataques del diablo y cada una de ellas tiene que ser defendida de manera concreta. Cuando el diablo, por ejemplo, ataca la existencia de Dios, existen los argumentos que validan la existencia de Dios, pero solo son efectivos cuando el Espíritu toca a alguien. A algunas personas les convence un argumento, pero a otras no. Y en cambio, a otros les convence lo que a otros no. Kant, por ejemplo, si hablamos de la filosofía, no le convencía el argumento ontológico, en cambio a Hegel le convenció. Pero a Kant lo convenció el argumento ético-moral, en cambio a otros no. De todas maneras, son verdades evidentes para los regenerados, y algunas veces el Espíritu las hace evidente, todas o en parte, a las personas que conozcan al Señor. Entonces, podríamos decir que si Dios es atacado, hay que corroborar, confirmar la existencia de Dios. La Biblia no empieza argumentación alguna sobre la existencia de Dios. No, comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entra directamente dando por sentado que su existencia es real, que es veraz. Es algo de lo que estamos completamente seguros. Los seres humanos piensan según otros pensamientos. Hay algo que ellos creen a priori en su corazón, algo que aceptan sin explicación. Y por esto muchos creen o muchos quieren edificar unas estructuras, un sistema de aplicación de lo que ellos quieren y desean y han escogido. Y siempre hay una presuposición en el fondo y luego todas las explicaciones son solamente para justificar conceptual y teóricamente esa decisión moral, esa incredulidad o esa fe que han presupuestado en su corazón. La incredulidad ataca la creación
a la cosmología bíblica y trata de presentar, por ejemplo, el evolucionismo o la eternidad de la materia o el materialismo mismo, la teología apologética tiene que defender y atacar y derribar esos argumentos. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 24 al 26 leemos, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, porque con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Estos versículos vienen a confirmar y a clarificar lo que estamos desglosando, que hay que argumentar con mansedumbre, pero que hay que confiar en la labor del Espíritu. El trabajo del siervo del Señor es corregir, redarguir, pero su confianza no está ni siquiera en su corrección ni en su trabajo, sino en el Señor. Se hace el trabajo, pero se confía en Dios, en la obra de Dios. Y por mucho que una persona argumente, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, a menos que el Espíritu mismo intervenga con poder en la persona. Entonces, así esta persona entiende, y con el argumento más sencillo y a veces hasta sin argumentos. Toda la argumentación es necesaria, claro que sí, pero eso sí, si la usa el Espíritu Santo. Pero la confianza debe ser que el Señor obre. La palabra dice que estemos preparados para presentar defensa y ante todo el que nos demanda la razón de la esperanza. A lo mejor lo que le puede impactar a una persona es un destello de gloria de Dios a través de algo que uno ni se imagina, pero eso fue lo que le llevó vida a su espíritu. Habían muchos enfermos en el estanque de Betesda, pero el Señor pasó por encima de todos y había uno que todavía ni siquiera estaba para morir, pero eso sí, llevaba 38 años y se conservaba allí. ¿Estaba urgentemente enfermo? Quizás no. ¿Estaba grave? No, pero a ese fue que el Señor le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice: Señor, es que no tengo quien me meta en el pozo. Y el Señor lo sanó. En la apologética lo que hay es argumentación y lucha contra la argumentación del enemigo. Y es necesario, porque la palabra dice: derribando argumentos, corrigiendo con paciencia, con aptitud para enseñar. Pero con todo eso, la mente natural está ciega y necesita intervención soberana del Espíritu. Debemos orar, confiar en el Señor de que ya va a hacer esa obra. Y el argumento que se usa puede ser a través de cualquier versículo, y aún el más sencillo, y a través de este Dios toca a la persona. Así es, mis queridos estudiantes. Entonces les invito a entender muy bien, escúchenla 2 o 3 veces y ya saben que en la plataforma educativa tienen unas tareitas. Dios les bendiga.